Iniciamos Lucas capítulo 1, versículo 37. ¿Quién me lo lee? Fuerte. Dice, porque nada hay imposible para Dios. A ver, otra vez, fuerte. Porque nada hay imposible para Dios. Ok. ¿Cómo dice entonces? Porque no hay nada imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios, ¿qué es? Posible. Posible. ¿Cómo se llama el tema? El tema, según leyeron los que leyeron el mensaje de WhatsApp. ¿Sí se acuerdan cuál es el tema que vamos a? Generación de lo imposible. ¿Cómo? Generación de lo imposible. Generación de lo imposible. Y es precisamente algo que vamos a ir desarrollando, que ya hemos estado viendo estas semanas, estos meses que pasaron, y vamos a continuar con lo que hemos nacido por la razón de nuestro nacimiento. La razón por la que creemos, por la que vivimos, es anunciar las buenas nuevas. ¿Sí? El evangelio dijimos que es una buena ¿qué? Es una buena noticia porque viene de Dios y es algo que ya está hecho. Lo vimos el miércoles, solamente para recordar y entrar en contexto. Dios no cancela el plan que existió desde la eternidad. ¿Sí? A pesar de que el hombre decidió independizarse de Dios, Dios no canceló el plan. Él no dijo, bueno, ya como ya te fuiste, entonces ya, córtalas, ¿no? No, Dios continúa el mismo plan porque su plan es desde la eternidad, ¿sí? Dios continúa ese plan. La pregunta es si nosotros estamos entendiendo el plan, ¿sí? Si estamos entendiendo los planos también. ¿Sí? Los ingenieros, los arquitectos hacen planos. ¿Para qué hacen planos? Pregunto, ¿para qué hacen los planos? ¿Para qué es el plano? ¿Para qué sirve un plano? Así, rápidamente, dígamelo. ¿Sí? Para que sea quien guíe la construcción, para seguir las medidas, para seguir todo aquello que tiene que quedar como está en el plano, como está en el diseño. Si tú, como una vez dijimos, si vamos a hacer una casa de 2 pisos y te dan el plano y te dan el tamaño de las traves, de los que sostienen, ¿verdad? Yo no sabía que tienen medidas. El otro día vi un video, ya saben que yo siempre veo muchos videos, y decía, entró un arquitecto, un ingeniero, y decía, esta trave está mal. Y yo dije, pero ¿cuál? Se ve muy bien, de hecho está bastante choncha, gorda, ¿no? Y las que estaban sosteniendo eran más delgadas. Dice, y empezó a medir, tiene tanta medida, esta soporta tal peso. Para esto, no está bien hecho. Dije, oh, no, pues el que sabe, sabe, ¿no? Yo a simple vista dije, no, pues la trave está bien buena, está bien gordota, bien maciza, pero estaban mal los soportes. ¿Sí? Entonces, si tú le pones más peso, esto se va a colapsar. Entonces, qué importante seguir los planos. Y Dios nos dio un plan, ¿sí? A cada uno de nosotros. La pregunta es si lo estamos entendiendo, que es lo más importante entender, porque oír todos oímos, pero pocos escuchamos. De hecho, la palabra dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ya sabemos qué es iglesia, ¿va? Iglesia no son personas reunidas. No, esa no es iglesia, porque hay muchos que se reúnen, pero no se reúnen para hacer iglesia. Uno de los problemas, ¿sí?, de esta generación es que nos ha costado trabajo encontrar la verdad presente. Y que esa verdad presente se nos revele. La mayoría de las personas estamos llenos de noticias bíblicas, estamos llenas de gente que nos ha compartido la palabra y lleno de religión. El mundo está lleno de religiones. Apenas el día viernes me visitaron unas personas y estaba yo trabajando y no sabían cómo decirme. No sé si porque vieron que me estaba peleando con la cara, ¿verdad? Dijeron, ¿cómo le decimos? ¿Cómo lo convencemos?
Y me decía, ¿y ya va a terminar? Sí, ya estoy terminando y ya estuvimos ahí. Les traté de dar confianza porque no sé qué pensaban, ¿verdad? Que a lo mejor los iba a correr porque es que a veces hay gente que es muy grosera. Dicen por ahí que lo valiente no quita lo cortés o algo así. Al revés, ¿va? Lo cortés no quita lo valiente. Ella estoy como el Chapulín, ¿va? Lo cortés no quita lo valiente. Y hay personas que los corren, los insultan, los agreden. No tenemos que ser así. ¿Cómo vamos a decirles, ay, es que yo también soy creyente, ¿no? Si los estás tratando mal, escúchalos. Porque a través del poder comunicarnos o de poder platicar, a veces Dios tiene un plan para ellos y probablemente a mí me ha pasado, perdón, que he compartido a testigos de Jehová. Y cuando digo compartir, no es de que, ay, ya como otros decían, ahorita va a ver todo lo que le voy a decir. No se trata de eso. No se trata de discutir, de pelear, de ver quién tiene la razón, porque cada quien va a tener su propia razón. Aquí esto no se trata de que yo tenga la razón o que tú la tengas. Aquí se trata de descubrir la vida del Espíritu, que es una verdad que va a cambiar nuestras vidas o que va a transformar nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, en esta generación nos ha costado trabajo encontrar la verdad presente y que esa verdad se nos revele y que quede clara en nuestras vidas para la ejecución o la gestión en nuestra vida diaria o cotidiana. Porque esto es lo que yo veo, la implementación de lo que oímos en nuestras vidas, porque todos nos llenamos de información, ¿sí? ¿De qué sirve que nos llenemos de información si al final de cuentas, o como sucede cotidianamente en las familias, se compran cosas que nunca usan? ¿No? Se adquieren cosas, se llenan de cosas que nunca van a usar. Luego llega alguien con algo y dice, ¿y eso para qué? No sé, pero lo compré porque me gustó, porque estaba barato. Hay gente que hace eso. No sabe por qué lo compró, solamente porque estaba barato y dijo, me lo llevo. Entonces, el asunto el asunto de la iglesia, que somos nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia, es que muchas veces no entendemos cómo llevar a la gestión, a lo práctico, lo que oímos. ¿Sí? Ahora, la revelación, como hemos estado hablando, la revelación solamente la da Dios. O sea, yo no puedo decirles un día, ¿saben qué? Vengo y les traigo una nueva revelación. Porque la revelación solamente la da el Espíritu de Dios y se la da a aquellos que tocan, buscan y llaman a la puerta, como dice Jesús. ¿Sí? No es para todos, aunque es para todos. No sé si me explico. Porque suena contraproducente, ¿no? No es para todos, pero es para todos. Es para los que llaman, para los que buscan, para los que anhelan, para los que desean conocer los misterios de Dios. ¿Sí? Entonces, una de las razones que ha traído retraso a la iglesia en esta generación, y cuando hablo generación, estoy hablando desde el niño que está naciendo hasta el niño, hasta la persona mayor que tiene 100 o 120 años, que aquí no hay, pero que es la misma generación. Una de las cosas que tanto ha dañado es esta frase, porque acuérdense que a veces hablamos frases que no son las correctas, y ya hemos hablado de algunas. ¿Qué dicen? Los niños son el futuro, o más bien que los niños son el futuro, ¿no? Del mundo. Eso dicen. Y no es así. No es así porque una generación es desde uno que nace hoy hasta aquella persona que ya tiene bastantes años. Esa es la misma generación. Y es precisamente de esto se trata. En la vida espiritual, los que nacen, aunque tengan 20, 30, 40, 50 años, que están naciendo, tienen que entender, así como aquel que ya tiene mucho más tiempo.
Porque si no se entiende o no entendemos lo que estamos hablando y no le pedimos al Espíritu de Dios que nos revele qué es lo que va a pasar, que en la iglesia trae retroceso cuando no hay entendimiento de los que nacen como los que ya tienen mucho tiempo, hablando también físicamente o de edad. El niño como el anciano tienen que entender lo mismo, porque si esto no se logra, ¿qué va a pasar? Se fractura. ¿Se acuerdan del teléfono descompuesto que vimos? Es el miércoles, ¿sí? No podemos darnos el lujo de que algo que oímos, número uno, no lo entendamos. Y si no lo entendemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? A comunicarlo de manera equivocada. Por eso dijimos que en esta generación una de las cosas que ha costado mucho trabajo es encontrar la verdad presente y que ésta se nos revele para que ya revelada la podamos implementar, gestionar, vivir de acuerdo a nuestra propia vida. Y no digo cada quien, no, sino que lo que yo oigo lo pueda llevar a la práctica, a la manifestación. Esa es la parte más complicada en la vida del espíritu. Porque podemos amontonar libros, amontonar audios. Ahí está ahorita cuántas predicaciones tenemos en YouTube. Son pocas que empezamos a grabar, pero si están ahí, yo hace rato le dije, ahí están. Aunque no les guste, díganle me gusta para que si a otro por ahí le llega, igual y Dios le hable. ¿Sí sabían que si ustedes le dan me gusta a un video, YouTube a través de muchos likes lo recomienda y aparece? ¿Sí sabían eso o no? Hagamos eso al menos. ¿Sí? Ya que no quiere salir a compartir, o ya que no nos da tiempo, o ya que no podemos, dale. ¿No, Soco? Hasta que se te hinche el dedo. Que corra la palabra para que llegue a otros. De verdad. Eso hay que hacer. Pero no fuera otro video de chiste, porque, sí, se lo manda a todos los grupos, ¿da? Lo manda hasta por Instagram, por WhatsApp, por X, por todos los medios. ¿Y la palabra? No, es que van a ver que soy cristiano. Me van a hacer burlas. Me van a dejar de hablar. Es que te dejen de hablar. A veces eso hace falta. Que Dios te muestre quiénes son realmente tus amigos, quiénes son las personas que te quieran o te aman, no porque seas de una religión o de otra, sino porque realmente como persona te aprecian. Y ellos van a respetar y quién sabe, y igual a lo mejor te preguntan y les compartes y vienen juntos, ¿no? Todo puede pasar. Dios habla correcto, Dios revela correcto, Dios hace todo perfecto. El problema es que la humanidad no implementa lo que Dios ha revelado. Ahora, el 99.9% tiene que ser implementado por nosotros. O sea, Dios ya hizo la obra, ¿no? Dios ya hizo todo, ya anunció, ya dijo, ya hizo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Implementarla. Expresarla, manifestarla, vivirla, compartirla, eso es parte de la implementación. Y no que cuando te pase algo corras y ¡ay, Dios mío! ¿Y ahora qué hago? Porque ese es el asunto. ¿Cuáles son las herramientas? Estas son las herramientas. Venir a un lugar y escuchar. Y si hay alguna herramienta que te pueda servir, dices, yo no tengo unas pinzas, pero aquí hay una pinza, yo me la llevo para que cuando necesite utilice esas pinzas en lo que yo haga. Una herramienta. ¿Sí? Una herramienta. Somos los humanos aplicando lo divino a nuestras vidas. Y eso no es sencillo. ¿Sí? No es sencillo porque incluso yo sé que muchas veces dicen, es que yo quiero compartirles, pero no puedo. Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente porque a mí me pasa exactamente lo mismo de aquí para allá.
¿sí? Lo más complicado que puede haber es que tú como persona humana quieras transmitir algo divino. Es lo más complicado que yo he estado experimentando de verdad. No lo digo solamente por decirlo. Es complicado. Y dijimos el miércoles que a veces ustedes o los que estamos oyendo, a veces queremos dejarle toda la responsabilidad al que habla. Y la responsabilidad tiene que ser, ¿qué? Compartida. Como el que habla, como el que oye. ¿Cómo oyes? ¿O cómo estamos oyendo? ¿Sí? ¿Cómo la interpretamos los que formamos parte de la iglesia? ¿Sí? Quiero hablar de 3 aspectos o 3 cosas, 3 niveles que impiden la implementación de lo que hemos estado hablando o de lo que hablamos en el aspecto espiritual. 3 niveles a implementar o que impiden, mejor dicho, que podamos llevar a la práctica o a la vida cotidiana esto. ¿Ok? Ahora, primero que nada, hay que definir términos para que podamos entendernos. ¿Sí? Y esto nos tiene que ocupar a todos. Definir términos o significado de lo que significa o de lo que dice una palabra que se dice aquí. Si se dan cuenta, ya hay 4 palabras. Reino. ¿Sí? Es una palabra, pero que tiene una amplitud de significado. ¿Sí? ¿La otra qué es allá? Justicia. Cristo, gracia, nuevo pacto, verdad presente. Son palabras que tienen que estar bien definidas en nuestras vidas. Que cuando yo diga el reino, entendamos qué es el reino. ¿Sí? Por eso la importancia de ir definiendo términos y palabras. ¿Para qué? Para que haya una unidad en el espíritu. ¿Unidad en qué? En el espíritu. Si hay una unidad en el espíritu, la palabra que hablemos la vamos a entender. ¿Sí? Ahora, ¿es fácil? No. Porque yo, mientras estoy hablando, algunos están pensando en el fútbol, en el fútbol americano, no sé. A lo mejor alguien está diciendo, híjole, ¿qué voy a comer con este frío? Algo calientito, como que, no. O sea, es complicado. ¿Sí? Unidad en el espíritu. ¿Sí? Y para esto se requiere paciencia. ¿Sí? Generación es una palabra que usamos con frecuencia. Ahora ya sabemos que una generación no solamente somos las personas adultas, ¿sí? Sino que somos desde el que nace hasta el que probablemente se esté despidiendo en poco tiempo. ¿Sí? Todos somos una misma generación. Ministrar en una generación es la capacidad de afectar con la palabra a alguien que está naciendo, como al anciano que podría irse dentro de poco tiempo, ¿sí? Tenemos que afectar. Cada vez que nosotros hablemos, que afectemos, pero no afectar de la otra parte, porque la mayoría nos han afectado y hemos afectado con palabras que no son de Dios. Yo estoy hablando de la palabra de verdad. Que cuando nosotros hablemos, afectemos a las personas. ¿Cómo puedes afectar a alguien? ¿Cómo se afecta a alguien? Expresándole, ¿Jesús afectaba a la gente o no? ¿Con qué? Con la palabra. Porque sus palabras eran vida y eran ¿qué? Verdad. Decía él, mis palabras son vida y son verdad. Entonces, volviendo a repetir, es importante
que nosotros podamos comunicar para que no se aborte la palabra de una persona a otra, ¿sí? Qué importante es que todos hablemos, ¿qué? Lo mismo. ¿Se acuerdan cuando en la antigüedad, no sé si leyeron, si alguien haya escuchado la historia de la Torre de Babel? En alguna historia que hayan leído o en las películas que construyeron, estaban construyendo un edificio, pues, todas las personas, y decían que querían construir un edificio, una torre para que llegara hasta el cielo. Y dice que fueron persistentes y se unieron todos, hubo unidad ahí. Y todos empezaron a construir y a trabajar en una torre muy alta. Y como vio Dios, dijo, ay, esto va en serio, ¿no? ¿Qué hizo? Dice que Dios confundió sus lenguas. Dios confundió sus lenguas para que ya no siguieran todos juntos haciendo lo mismo. Y nacieron ahí diferentes naciones hablando en cuestiones de lenguaje, ¿no? Los idiomas, pues. Dios confundió sus lenguas. Entonces, es importante que nosotros no abortemos lo que estamos oyendo y podamos comunicar a otros la misma palabra. Así como el apóstol Pedro lo vimos en la carta que leímos el miércoles, dijo, yo les voy a repetir las mismas cosas, aunque ustedes las sepan. ¿Se acuerdan lo que leímos? Y no me voy a cansar de hablarles de la verdad que presente, aunque ustedes lo sepan. Entonces, hay que definir qué palabras, ¿sí? Y una de las palabras que hay que definir es la palabra inmadurez, ¿sí? Inmadurez. ¿Qué entendemos por inmadurez? ¿Sí? Que decía, ay, es un inmaduro, pero ¿por qué es un inmaduro? Dios quiere que nosotros maduremos, ¿no? ¿Sí? ¿Dios quiere que maduremos o no? Dice la palabra que hasta que todos lleguemos a una estatura, a una medida, a un varón perfecto, habla de madurez. ¿Sí? Entonces, lo contrario de madurez es la inmadurez. La inmadurez significa no saber detectar los señalamientos que aparecen en la vida de la fe. Estamos hablando del aspecto espiritual, ¿sí? La inmadurez es no detectar los señalamientos que aparecen en la vida de la fe. Es como cuando tú vas en la carretera y se te aparecen los señalamientos, ¿no? Vete a las lagunas de Zempoala y subiendo vas a encontrar letreritos, que hay curvitas y te dice que estés atento, ¿no? ¿Sí? Porque si tú no le bajas a la velocidad, ¿qué vas a hacer? Te vas a descarrilar, ¿no? Te vas a ir. Entonces, hay que ver esos señalamientos. Miren, siempre vienen a esta hora, ¿verdad? Ellos sí son puntuales a venir a cantar un rato. Hablo de los pajarillos, ¿verdad? Ok, entonces, inmadurez, ¿sí? La mayoría hemos sido muy suaves con la palabra inmadurez espiritual, ¿sí? Porque cada uno de nosotros, inmadurez, piensa o imagina algo, ¿sí? Pero tenemos todos que definir qué es inmadurez, ¿sí? ¿Qué es importante? Jesús dijo que todos en algún momento dado íbamos a entender. O sea, a los discípulos les dijo, ahorita no pueden entender esas cosas, pero va a llegar el momento en que les será revelado y la van a entender. ¿Qué quería decir? Que eran unos inmaduros, no en el aspecto de agresión, sino decirles, esto va a llevar tiempo, ¿sí? Entenderlo. Pero sobre todo porque él todavía estaba presente, físicamente hablando. Pero ya después, cuando partió y llegó el Espíritu de Dios, dijo, Él les va a dar a conocer todas las cosas, ¿sí? Aún las que aún las que en ese momento no entendían, ¿sí? Dios les iba a dar esa revelación, ¿ok? Entonces, si definimos esta palabra inmadurez,
cuando nosotros la mencionemos, vamos a pensar todos en lo mismo, lo que significa inmadurez, ¿sí? Ahora, si ponemos un ejemplo de inmadurez, podríamos decir que inmadurez es como un cáncer. O sea, así de grave es o debe de significar la palabra inmadurez. Inmadurez puede ser como un ejemplo natural para entender, por la urgencia de entenderlo. Inmadurez puede ser como un cáncer. Ahora, ¿qué es un cáncer? Pregunto yo, aquellos que hemos visto y hemos vivido personas con esta situación. No es lo mismo un resfriado que un cáncer. La diferencia es el sentido de urgencia, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, hay un impacto, obviamente, en aquellos que son pronosticados o diagnosticados, mejor dicho, con esta enfermedad, ¿sí? Y, como dije, produce una urgencia. Entonces, la inmadurez, podríamos ponerlo como un ejemplo de que es como una enfermedad patológica, ¿sí? Así como el cáncer, que es crónica, produce en las personas pues deterioro, ¿sí? La inmadurez nos impide entender, la inmadurez nos impide accionar, la inmadurez nos impide muchas cosas, pero sobre todo en los asuntos espirituales produce retraso generacional. La inmadurez produce retraso generacional. Si nos juntásemos muchas congregaciones, si nos reuniésemos muchas personas que vamos a una congregación, a una iglesia, nos daríamos cuenta del nivel de retraso generacional que existe en el aspecto espiritual. ¿Sí? Porque mientras nosotros estamos tratando de entender asuntos espirituales, algunos están tratando rudimentos, ¿sí? Rudimentos. Doctrinas que son de hombre y que no son de Dios. ¿Qué es lo que hace esto? Retraso. Hay un retraso y eso es el diagnóstico de manera global de la iglesia. Hay un retraso en el entendimiento de los asuntos espirituales. La mayoría se va por el asunto emocional, el inmediato. Simplemente cuando alguien te comparte, ¿qué es lo que te dice? Venga Cristo. Ah, te abandonaron, te defraudaron, te traicionaron, tu matrimonio, tus hijos, bla, todo el rollo. Ven, porque Cristo te va a solucionar tu vida. Tratar los asuntos externos e inmediatos nos ha ocasionado un retraso generacional. Y cuando llega la verdad presente a nuestras vidas, entonces como que no nos agrada mucho. Porque la verdad de Dios, la verdad presente de Dios, la palabra de verdad, no trata el asunto inmediato de las personas. Pero eso lo hemos creado nosotros, los creyentes, por haber entendido mal el Evangelio. Como lo dije en algún tiempo, para muchos el Evangelio es como una ambulancia, ¿sí? Hay gente que va a la iglesia o a la congregación porque anda mal y entonces quiere sentirse bien o le pasa algo y de alguna manera Dios le provee la necesidad y después ya no vuelve a ir, sino hasta dentro de un mes o 2 meses o 15 días hasta que le vuelve a pasar algo, entonces vuelve a asistir a la iglesia o a la congregación, porque piensa que Dios está para eso. Y Dios no está para eso, aunque lo incluya, sí, lo incluya, pero no es el primer nivel de Dios que buscan las personas. Dios en nosotros busca una expresión de Él en nuestras vidas. Sí. Una manifestación de Dios presente en esta tierra. Y claro que ¿quién no quiere ser sanado de un cáncer? ¿Quién no quiere ser sanado
de enfermedades mortales o crónicas. Creo que todos. Pero miren, Jesús sanó a personas y esas personas se volvieron a enfermar. Resucitó a Lázaro, pero Lázaro se volvió a morir. Entonces, Dios quiere construir algo mayor, algo mucho mayor, algo mejor todavía en nuestras vidas. La inmadurez es algo que debemos de resolver en nuestra generación. O sea, no podemos decir, bueno, ya ni modo, así nos tocó y hay que los demás se la arreglen. No, nosotros tenemos que empezar a trabajar a resolver este problema. ¿Sí? En nuestra generación. ¿Sí? En nuestra generación. Desde los jóvenes hasta las personas adultas o mayores. ¿Sí? La inmadurez es algo que debemos resolver. ¿Por qué? Porque cobra víctimas todos los días. Y es algo que a veces no nos damos cuenta. ¿Cómo cobra víctimas todos los días la inmadurez? Diciéndole, mira, tú no te preocupes, no pasa nada. Dios, y empiezas a decirle, pero no resuelve el problema. Solamente tratas de ponerle parches o tratamos de ponernos parches o curitas en el alma. Y no vamos a la raíz de la situación o del problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Corazón. ¿Sí? La estantería, decía por ahí el apóstol Juan Ballester, que debemos que descubrir que tenemos vacía en nuestras vidas y en nuestros corazones. Debemos de detectar los señalamientos. ¿Sí? Inmadurez espiritual es la incapacidad de entender la dificultad, o más bien la incapacidad para discernir la voluntad de Dios. Esa es, en pocas palabras, parte de la inmadurez. ¿Sí? Inmadurez espiritual, incapacidad de discernir y entender la voluntad de Dios. Muchos dicen, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Esa es la pregunta que yo me he escuchado durante muchos años en la vida que llevo eclesiásticas de, quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Ya anda preguntándole, oiga, pastor, profeta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y algo dice, pues si no conozco cuál es la voluntad para mí, mucho menos voy a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Porque eso lo tenemos que definir entre Dios y nosotros. ¿Sí? Y Dios ya ha hablado. Dios ya ha hablado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Entonces, la inmadurez presenta dificultades para someternos a la voluntad o a la obediencia de Dios. ¿Sí? Y muchas veces, o la mayoría de las veces, tiene que pasar algo trágico en la vida de las personas para entender que Cristo sí puede. O sea, muchos nos suceden cosas muy fuertes para poder entender, ¿sí? O para poder acercarnos a Dios. Y no debería de ser así. Debería de haber noticias o buenas noticias para aquellos que no tienen cosas trágicas. ¿Sí? ¿Cómo le predicas a alguien que en apariencia no tiene un problema ni en su familia, ni en su trabajo, ¿sí? Ni con sus hijos, ni con su esposa? ¿Cómo le predicas? No, pues a ese no le predico. Claro que sí necesita de Dios. Pero normalmente nosotros, la iglesia, mejor dicho, inmadura, busca personas victimizadas o únicamente a las víctimas, ¿sí? A las personas que les pasó algo, porque es fácil. Apapachamos su alma, ay, pobrecito, pobrecita. Y yo no lo digo como burla ni sarcasmo, es que debemos de entender eso. ¿Sí? Hay personas
que en apariencia están bien, ¿cómo les vas a predicar? Es que yo no le he predicado a nadie porque no he visto a nadie que le pase algo. No necesita que a alguien le pase algo para que le prediques. Sí. Si así nos llegó el evangelio, y por la gracia de Dios estamos aquí. Sí. Pero ese no es el evangelio. El evangelio no es algo trágico que me pasó y por eso conocí a Dios. Sí. No debe de ser así. Hemos creado una mentalidad trágica. ¿Por qué traer un mensaje a las personas en crisis únicamente? ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros hemos creado eso. La iglesia misma ha creado ese aspecto, ¿sí? Donde nadie puede, pero Cristo sí puede. Y yo no estoy diciendo que no pueda, ¿sí? Vamos a ver el primer nivel de imposibilidad. El hombre fue creado con una naturaleza de imposibilidad o de imposibilidades. Ese es algo que debemos de entender, porque a veces nos causa mucho trabajo y nos sentimos muy mal porque no podemos hacer algo. Y es precisamente nuestro diseño. Dios nos creó con una naturaleza de imposibilidad. O sea, hay cosas que tú y yo no vamos a poder hacer por más que nos esforcemos. ¿Sí? Y no es ni falta de fe, ni falta de entendimiento, ni conocimiento. Hay cosas que no vamos a poder hacer porque Dios nos diseñó con esa imposibilidad. Y eso lo tenemos que resolver. Como qué es algo que no pudimos nosotros hacer. Vamos a hablar desde nuestro origen, nuestro nacimiento. Tú no decidiste cuándo nacer, ni en dónde nacer, ni quiénes iban a ser tus padres, ni si querías ser mujer o hombre. Esa es una de las razones que tenemos que entender. Hay cosas que no pudimos decidir nosotros. Es una imposibilidad. Dios nos dio un diseño de imposibilidades. ¿Sí? Y es importante entenderlo desde ahorita para que no nos frustremos. Es que no cambia, no va a cambiar. Por más que le prediques, no va a cambiar, porque el cambio no es porque tú le digas, el cambio es por un nacimiento espiritual en el espíritu, obviamente, ¿sí? Que trae vida, que trae aliento de Dios y trae un entendimiento. La predicación que nosotros podemos darle a las personas es, como le dijimos, es una semilla, pero que Dios va a germinar, ¿sí? Y va a hacer entender. Yo y ustedes creo que muchas veces hemos dicho esto, es más, yo no puedo cambiar. Es que Pablo decía, miserable, lo decía de esas palabras, miserable de mí, me siento miserable, porque queriendo hacer lo bueno termino haciendo ¿qué? Lo malo. ¿Sí? Él se sentía mal. ¿Y cuántos de nosotros queremos hacer las cosas bien o buenas, pero terminamos haciendo algo que no queremos? ¿Sí? Y bueno, ahí explica después cómo es que él encuentra precisamente y se da cuenta de la imposibilidad con la que fue diseñado, pero con la capacidad por el Espíritu de entender y cambiar cuando el entendimiento se nos abre, ¿sí? Y yo les dije apenas, yo sé que la mayoría, más bien todos, Dios está abriendo el entendimiento en ciertos niveles en nuestras vidas. Yo lo sé. ¿Cómo lo sé? No lo sé, pero sí lo sé. Cuando les digo esto es algo que no se puede explicar. Solo sé que así está pasando.
No pudimos decidir dónde nacer. Es más, ni siquiera nosotros pecamos. Nacimos con esa imposibilidad. Nacimos así por causa de nuestros primeros padres que fueron Adán y Eva. ¿Sí? Hay cosas que no decidimos porque así fuimos creados. No pudimos decidir ser salvos tampoco. ¿Sí? Ni qué dones Dios, más bien qué dones querer tener nosotros. ¿Sí? Entonces, Dios creó al hombre con este primer nivel de imposibilidad, ¿sí? De algo que no puede hacer, pues. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos creó con esas imposibilidades que les mencioné? Porque se supone que en el plan eterno el hombre tendría que depender 100% de Dios. Por eso, no sé si ya vamos entendiendo un poco. O sea, ese nivel de imposibilidad es algo bueno, porque nos iba a hacer dependientes ¿de quién? De Dios. Es una imposibilidad benigna, buena, ¿sí? Porque el plan de Dios es que el hombre dependiera ¿de qué? De Él. ¿Sí? Dependiera de Él. ¿Sí? Dios nos dio precisamente poder. Dios nos hizo poderosos. Se oye bastante grotesco, ¿verdad? ¿No le dijo Jesús, y recibiréis poder? ¿O no? ¿Sí? Dios nos dio poder, pero con imposibles, porque esos imposibles se les reservó únicamente para que Dios se magnificara. La palabra dice que para Dios nada hay imposible, ¿no? Y también dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahorita vamos a ir desglosando un poquito más esto. Ahora, ¿sí me van siguiendo? ¿Sí? ¿Sí? Acerca de las imposibilidades con las que Dios nos creó por nuestro bien, no para nuestro mal. No porque dijo, ay, no, estos no quiero que, no. Dios nos creó con esas imposibilidades para que nosotros dependiéramos de Él. ¿Sí? Y precisamente ahorita vamos a ver otra parte, por qué y cómo fue que sucedió esto. Ahora, si nosotros, después de saber y entender esto que acabamos de mencionar, ¿sí? Empezamos a entenderlo, ¿sí? Empezamos a entenderlo, ¿sí? Que somos personas creadas por Dios con cosas que no podemos hacer aunque nos esforcemos. Entonces, ¿sí? No habrá o no debería de haber en nuestras vidas frustraciones, como la que hace rato mencionaba. ¿Cuántos de nosotros nos hemos frustrado, como Pablo, de querer hacer lo bueno y terminamos haciéndolo mal? ¿Cuántos de nosotros hemos planeado bien proyectos, situaciones, y esos planes y proyectos no se realizan? No son como, no se llevan a cabo por ciertas circunstancias. No se nos hacen posibles. ¿Sí? Y nos sentimos frustrados a veces. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios creó para nuestras vidas con planes. Y a veces esos planes que nosotros hacemos no son los planes de Dios. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, por el amor que Dios nos tiene, Dios interviene a nuestro favor, aunque nosotros lo tomemos como, qué mala onda, o sea, esto estaba bien para mí, pero ¿por qué Dios no lo permitió? Ese, el por qué. ¿Se acuerdan del por qué? ¿Por qué a mí? Si se supone que todo lo que yo planteé
creí que era de Dios porque se dieron las cosas, ¿sí? Porque Dios me las facilitó, porque a veces eso creemos, que Dios nos facilitó las cosas. Pero terminamos entendiendo que no era de Dios. Que no era de Dios. Ahora, ¿vamos bien? ¿Sí o no? Bueno. Antes de continuar, me gustaría hacer como una especie de paréntesis. Una de las cosas que hace tiempo nuestro apóstol, pastor, nos enseñó es que tuviésemos una mentalidad de biblioteca y una mentalidad de bolsa, ¿sí? Y nos enseñaba que si creamos en nosotros una mentalidad de biblioteca, lo que oímos lo vamos a depositar ¿en dónde? En el lugar correcto, ¿sí? Todo lo que oyes lo vas depositando en el estante, en el armario, en el librero, de manera correcta y ordenada. Esa es la mentalidad de biblioteca. Y la mentalidad de bolsa es, todo lo pones en un solo lugar y cuando lo necesitas no lo encuentras. Y eso es lo que nos pasa, aún con las cosas materiales. Todo lo aventamos y, ay, necesito esto. Sí, yo me acuerdo. ¿Dónde está? No lo encuentras, ¿sí? Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo esto es posible. Pero primero nosotros tenemos que entender precisamente que en nuestra alma, ¿sí?, tiene que ser vaciada y tiene que ser llenada con la información de la palabra y en todos los aspectos de la vida, tanto en nuestro aspecto emocional como en nuestro aspecto espiritual. Todo lo que hemos estado hablando a través de meses, semanas aquí, ustedes tienen que tener y yo una biblioteca guardada, para que esa es la herramienta que yo les decía, para que cuando se presente una situación en nuestras vidas, vayamos y tomemos, ¿sí? Tomemos la llave, tomemos el desarmador, tomemos lo que tengamos que tomar y nuestra alma no se angustie y no entre en crisis, ¿sí? Porque a veces vivimos igual o reaccionamos igual que aquellos que no conocen a Dios, ¿sí? Y no es o no debería de ser así. Viene una situación, nos paralizamos, nos volvemos locos, corremos por aquí, corremos por allá y le decimos a veces, agárrate de Dios, ¿no? Agárrate de Dios. Pero porque no tenemos nosotros una mentalidad de biblioteca, sino una mentalidad de bolso o de bolsillo, ¿sí? Entonces, este es un paréntesis para que nos ayude un poquito a ir acomodando, ¿ok? ¿Cuál era el tema? Mentalidad de biblioteca, ¿cuál era el tema? Bueno. Cuando se habla de lo imposible, ¿en qué se piensa primero? Generación de lo imposible. ¿Qué tengo que hacer? Contraproducente, pero es la verdad. El tema es generación de lo imposible. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es conocer cómo fui creado. Lo que acabamos de decir. Los impedimentos. Y como nosotros no estuvimos en los grandes acontecimientos, como la creación y todo lo demás, debemos ser humildes. ¿Se acuerdan de Job? ¿Alguien ha leído la historia de Job? Aunque sea en dibujos animados o en una revista de caricaturas. Job se creía que era un buenazo, ¿no? Se creía que todo lo sabía y que era bueno, que era justo, ¿sí? Al grado que se puso a discutir con Dios. Y Dios
le dio un estate quieto santo. Le dijo, a ver pues, Job, ¿quieres hablar? Vamos a hablar. Cíñete ahora los lomos y me vas a escuchar. Y le empieza a decir, ¿dónde estabas tú cuando hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando hice la separación de los mares y los ríos y le dije, de aquí no pasarás? ¿Dónde estabas? Y Job, calladito. Y empezó a Dios a decirle, ¿sabes de dónde viene el viento? ¿A dónde va el viento? ¿De qué color es? Le empezó a hablar nada más de la naturaleza, ¿eh? No se metió a las cosas espirituales, imagínense. Con eso tuvo, ¿sí? Con eso tuvo Job. Entonces, si nosotros entendemos nuestro diseño, debemos permanecer humildes, ¿sí? Humildes, ¿sí? Y es fundamental la humildad en la vida del espíritu. Y la humildad es parte de nuestra naturaleza. Si entendemos lo que acabamos de escuchar hace rato, la humildad tiene o es parte de nuestra naturaleza, porque se supone que entendimos o hemos de entender que fuimos creados con situaciones que no podíamos hacer. Si tú entiendes que hay cosas que no puedes hacer, que solamente Dios las puede realizar, entonces estás en esa posición de humildad. Pero ¿qué es lo que el hombre ha hecho? Se ha hecho vanidoso. O se ha hecho, ¿cómo se puede decir? Orgulloso, ¿no? Esa es la palabra creo más correcta. Orgulloso. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos de ser nosotros? Humildes. Humildad es reconocer cómo fui creado, cuáles son mis posibilidades y cuáles no son las posibilidades mías, sino que solamente le pertenecen a Dios, ¿sí? Y ya mencionamos algunos ejemplos. Número 2. Imposibilidad que produjo el pecado, ¿sí? ¿Qué produjo el pecado? Reconocer precisamente nuestras imposibilidades. El orgullo del hombre es la vanidad de construir con argumentos que el evangelio de la gracia tiene por construir o destruir fortalezas. El orgullo del hombre es vanidad. Sí, hace rato lo mencionamos, ¿verdad? Y con esa vanidad construimos argumentos. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol cuando dijo que la palabra de verdad, y que teníamos que, a ver, déjenme recordar exactamente el versículo, que dice que se tiene que derribar toda altivez, y qué más, por ahí, ¿quién me ayuda a ver? Todo argumento y toda altivez, ¿verdad? Tiene que ser derribado ¿por quién? Por la palabra de verdad, parafraseado, ¿sí? Pero el hombre, en vez de destruir argumentos, construye ¿qué? Argumentos a su favor. ¿Para qué? Para justificarse. En la vida cotidiana así es. Siempre tratamos de culpar a otros de lo que vivimos o de lo que nos ha pasado, ¿sí? Y no somos humildes en reconocer. Esa es una situación que sucede hoy en día. El pecado construye un orgullo en el hombre donde puede construir cosas sin tomar en cuenta a Dios, ¿sí? El pecado construye que el hombre haga cosas sin tomar en cuenta ¿a quién? A Dios. Decía, vanidad de vanidades, decía el predicador en Eclesiastés. Vanidad de vanidades. De alguna manera,
una enfermedad en el hombre, ¿sí? Donde todo quiere ser procesado por sus fuerzas, ¿sí? El hombre todo lo quiere hacer por sus propias fuerzas. ¿Y cuál ha sido el resultado? Fracaso total. Porque aún en la vida espiritual las personas buscan ser buenas personas. ¿Para qué? Para salvarse, para ganar el cielo. Y eso es una imposibilidad la cual Dios nos creó, porque la salvación se nos fue dada por Dios. No es por nuestras fuerzas, ¿sí? Y la gente lo entiende de manera equivocada. No, yo me porto bien, porque yo sé que así me voy a ganar el cielo. Es una idea equivocada o es una doctrina errónea. Ganarse el cielo no es por obras, dice la palabra misma, que la salvación no es por obras, porque nadie se puede gloriar, porque la salvación fue dada únicamente por Dios, por voluntad de Dios, no por voluntad humana. Entonces, el pecado produjo una enfermedad en el hombre, ¿sí? Número 3, el nacimiento de nuestro espíritu, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nacemos en nuestro espíritu? Volvemos a recobrar la naturaleza de Dios en nosotros, ¿sí? Pero sucede algo que creo que hemos experimentado. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, cuando nosotros entendemos que no podemos ser salvos, que no podemos ganarnos el favor de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios trae un nuevo nacimiento a nuestro espíritu. Acuérdense que nosotros nacimos muertos espiritualmente, pero gracias a la obra del Espíritu de Dios, nosotros nacemos. ¿Se acuerdan del nuevo nacimiento? ¿Sí? Bueno, hemos nacido en nuestro espíritu, ¿sí? Ese nuevo nacimiento es que recobramos precisamente la naturaleza de Dios en nosotros. La naturaleza de Dios. Y ese nuevo nacimiento es ya a través de una vida en Cristo, que no es una vida humana, sino es una vida espiritual. De hecho, hemos hablado mucho acerca de esto, donde hemos hablado de que nosotros ahora ya no somos de esta tierra, aunque pisamos la tierra, sino que somos personas que no son de esta tierra. A decir, ay, entonces somos extraterrestres. ¿Sí? ¿O no somos extraterrestres? Somos personas espirituales. Habitamos un cuerpo. Habitamos en regiones espirituales, como dice la Escritura, pero pisamos la tierra. ¿Sí? ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? No le vayan a decir, oh, ya se descubrí que soy un extraterrestre, por eso me porto como me porto. Ok. El alma, nuestra alma, queda en confusión cuando nace nuestro espíritu, porque el que nace es nuestro espíritu, pero nuestra alma sigue vigente, ¿sí? Antes y después, nuestra alma es la que tiene que ser regenerada, que tiene que ser transformada, que tiene que ser cambiada a través de la escritura o de la palabra y la obra del espíritu, pero esto lleva tiempo, ¿sí? Lleva tiempo, nuestra alma vive confundida, aún hoy en día, por falta de un entendimiento y una revelación de la verdad de Dios. O no sé si a ustedes no les ha pasado que dices, esto será de Dios, no será de Dios, y hay una lucha interna, es porque nuestra alma está confundida, ¿sí? Porque el que nació fue nuestro espíritu, ¿sí? Ahora, el problema de la iglesia es que somos pocos o son pocos los que han podido manifestar ese fruto de lo imposible. Por ejemplo, a lo que le llamamos milagros, señales y prodigios. Eso lo tiene que manifestar ¿quién? La iglesia, ¿no? Dios prometió que a través de la iglesia iba a haber ¿qué? Señales, milagros y prodigios. Pero no podemos negar que son pocos los que han manifestado este fruto.
de las señales, los milagros y los prodigios. Dígame aquí quién de ustedes ha sido testigo de ver resucitar a un muerto, ocularmente hablando. Pero sí han resucitado muertos, sí se han resucitado muertos, pero son pocos. Son pocos. Entonces, una de las cosas precisamente es que en nuestros días esto se ha manifestado de manera, de una manera muy poca, ¿no? No se ha manifestado como debiese. Entonces, vamos a explicar también una de las cosas que son fundamentales que entendamos. El Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto no es lo mismo. ¿Sí? Es un paréntesis también para seguir en adelante con esto. Nuevo Testamento y Nuevo Pacto no es lo mismo. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a definir palabras? ¿Sí? Nuevo Testamento y Nuevo Pacto son dos cosas diferentes. Su Biblia tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero aún en el Nuevo Testamento está implícito el Antiguo Testamento, porque recordemos que los evangelios, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, todavía en ese tiempo que se escribió, todavía en esa época, Jesús estaba vivo y estaba predicando. ¿Sí? Entonces, lo que Jesús vino a hablar pertenecía parte al Antiguo, anunciando el Nuevo Testamento, o el Nuevo Pacto, perdón, el Nuevo Pacto. ¿Sí? Entonces, son dos cosas muy distintas. Ahora, la pregunta que quiero que me contesten o que nos podamos responder, ¿el Nuevo Testamento se sigue escribiendo hoy en día o ya se escribió? Sigue escribiendo. Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto es eterno. El Nuevo Testamento se sigue escribiendo hoy en día. Leamos el libro de los Hechos. El Nuevo Pacto es la expresión de lo revelado del Nuevo Pacto. Y hoy en día seguimos escribiendo el Nuevo Pacto porque es la evidencia de que Dios está presente en la tierra. ¿A través de quién? Nuevo Testamento, a través de la iglesia. ¿Sí ya lo entendimos? Esto es algo importante. ¿Sí? Los apóstoles manifestaban lo revelado del nuevo pacto, ¿sí? A través de sus vidas, siguiendo o escribiendo el Nuevo Testamento. La iglesia sigue escribiendo ese Nuevo Testamento, que es la manifestación del nuevo pacto revelado en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o no? ¿O se confundieron? Lupita dijo que se sigue escribiendo. Sí, el Nuevo Testamento. Tú estás escribiendo y yo el Nuevo Testamento hoy en día. Porque es la historia de la iglesia. Sí, también. La manifestación de un Cristo que se está manifestando en la tierra. Es la evidencia del nuevo pacto. Somos la evidencia, la iglesia somos la evidencia de que se nos ha revelado el nuevo pacto. ¿Sí? Y que tu vida y mi vida sigue escribiendo en esta historia el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿O no dice el apóstol Pablo que somos cartas abiertas? ¿Sí? Somos personas que seguimos escribiendo el Nuevo Testamento. La historia, pues vaya, la historia no se ha cerrado aún del Nuevo Testamento. Si tú y yo nos morimos, esto continúa. ¿O no va a continuar? Porque el nuevo pacto es eterno. Fue hecho en la eternidad.
¿sí? Pero nosotros somos la evidencia en esta tierra de ese nuevo pacto de Dios en la tierra. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Dígame, porque veo caras así como de... ¿Sí? El Nuevo Testamento es el testimonio del pacto que se va escribiendo poco. Exactamente. Más claro ni el agua, ¿ya ven? Así es. Y el Espíritu da testimonio en la tierra de eso, ¿no? Entonces, ¿sí quedó? Ojo, es importante esto. Ok. Entonces, el Nuevo Testamento es la interpretación de cómo se vivía en el nuevo pacto y se les había revelado a los discípulos. Hechos 12:15. Este es el claro ejemplo. ¿Se acuerdan de Pedro, el apóstol Pedro, cuando fue encarcelado? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. El apóstol Pedro, como muchos en aquel tiempo discípulos del Señor, fueron perseguidos. Y uno de lo que narra la escritura es que Pedro fue llevado preso en la cárcel. Y él no había hecho nada malo. Lo único que había hecho era haber predicado a Cristo. Y a este resucitado, como dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo también. Y lo tomaron preso y lo llevaron y lo encerraron. ¿Qué hubiese pasado si alguno de nosotros, es más, si alguien viniera, vamos a ser extremos para que se entienda un poquito más, que llegaran autoridades y nos tomaran presos a todos porque estamos reunidos predicando el evangelio y nos llevaran a la cárcel? ¿Qué pasaría? Empezaríamos a llamar a la gente y ¡ah! ¿Qué hizo el apóstol Pedro? ¿Lo metieron a la cárcel? Se echó a dormir en paz. Porque él entendía que había cosas que no podía hacer y cosas que sí podía hacer. Y las que no podía hacer se las asignaba a Dios. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tú y yo entendemos a una persona? Más adelante, en la carta del primera, segunda y tercera de Pedro, vemos a un Pedro ya más maduro, viejito, que se está despidiendo. Y que no tiene ningún problema de, ay, me voy a morir, pobrecito. No, o sea, él no tiene problema de decir, me voy a morir, ¿no? O sea, él dice, les voy a escribir esto, pum, 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 les escribo. Porque mi partida está próxima. Y quiero recordarles para que ustedes les redime el tiempo, nos redime el tiempo el apóstol, dándonos la experiencia del Espíritu en su vida. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo precisamente de las imposibilidades que nosotros como personas tenemos. ¿Sí? Por eso el apóstol escribe tranquilamente, yo ya me voy a morir, pero no está ni triste, ni está angustiado, estando en la cárcel. Yo prediqué la palabra, dirían el proverbio más común, ocúpate de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas, ¿no? Parafraseado para Pedro ese proverbio, yo ya prediqué, Dios permitió que me metiera, Dios me va a sacar, y si quiere que esté yo aquí, aquí voy a estar. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Él estuvo años preso, pero él seguía predicando, porque decía, no tengo ningún problema. Es más, le alquilaban una casa y podía recibir a las personas. ¿Sí? Entonces, ese es el claro ejemplo de cómo se manifiesta precisamente en la vida de la iglesia o de las personas, aquellos que entienden precisamente las imposibilidades que por naturaleza fuimos creados. Y todo aquello que es imposible para el hombre, Dios
interviene. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Entonces, esto se tiene que revelar y ser depositado en nuestro espíritu. Ahora, esto no quiere decir de que pues te agarres y te pongas a dormir en tu a fin que para Dios todo es posible. Y no, o sea, yo no estoy diciendo eso. O sea, dijimos, hay que gestionar asuntos de manera natural, pero Dios también se va a encargar de lo que no podemos hacer nosotros. Decimos, y será predicado este evangelio en todas las naciones. ¿Quién va a gestionar eso? Nosotros predicamos y Dios se encarga de hacerlos nacer. Dios se encarga de revelársele a ellos. ¿Sí? Es un acto divino. Pero nosotros hacemos la parte que nos corresponde. Entonces dije que esto se tiene que revelar y ser depositado a nuestro espíritu. No podemos enfrentar un imposible por un capricho evangélico, que es lo que a veces se hace. No podemos, dije aquí, lo voy a decir tal cual, no podemos enfrentar un imposible por un capricho evangélico. ¿Cómo qué se entiende por esto? Hace tiempo, y es como experiencia o vivencia, hubo un hombre, un siervo de Dios, que se enfermó de cáncer. Digo, muchos casos se han visto, ¿verdad? Pero esta noticia causó un gran revuelo en la comunidad del creyente o cristiana. Se hicieron colectas, se hicieron conciertos, se presentó, varios ministros oraron por la persona y una persona, no es crítica, simplemente para que entendamos lo que estoy hablando, escúchenme bien, se puso a orar y le dijo que Dios lo sanara y no aceptaba un no como respuesta. Así lo dijo. Señor, te pedimos para que tú lo sanes. Palabras más palabras. Y no aceptamos un no como respuesta. Pregunto, ¿no es esta una imposibilidad que solamente Dios podía resolver? Si Dios quería hacer el milagro, lo iba a hacer. Pero la forma en cómo esta persona expresó como un capricho, ¿no? Y no aceptó un no como respuesta. O sea, ¿quiénes somos? O sea, sí queda claro el ejemplo de por qué necesitamos nosotros conocer nuestras imposibilidades, que son buenas, que Dios puso en nosotros, y aquellas que no son de Él, le pertenecen a Él. Porque es muy fácil decir, Dios lo va a sanar. Yo declaro que Dios lo va a sanar. Y creas en las personas, aún en las familias que están padeciendo alguna situación, una expectativa que no se te ha revelado. Por eso, desde hace tiempo yo tengo mucho cuidado en decir algo. ¿Por qué? Porque esto atenta contra el alma. ¿Y qué es lo que hacemos? Vacunamos a las personas en contra del evangelio. Porque dicen, no, es que a mí me prometieron y no me cumplieron. Es que Dios le dijo que lo iba a sanar y no se sanó. Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender todo esto. Ya estamos terminando, ¿ok? Una de las cosas que se va a manifestar cuando nosotros vamos madurando es ubicar los imposibles que pueden ser posibles y que Dios resolverá. ¿Sí? O sea, nuestra madurez y nuestro crecimiento va a ir ubicando los imposibles de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida espiritual. ¿Sí? ¿Por qué?
porque es así como Dios se magnifica a través de los imposibles y pueda ser transformado todo lo imposible por el poder de Dios. A eso se le llama fe. ¿Sí? Fe. Entonces, Dios quiere y está tratando con esta generación, ¿sí?, como lo hizo en el pasado. ¿Se acuerdan cuando leímos Lucas 1:37, verdad? Todo el capítulo, no sé si lo recuerden, lo hayan leído, habla de el acontecimiento desde los días de la palabra que le fue dada a Zacarías y a Elizabeth, cuando Dios a través de un ángel le dijo que él iba a tener un hijo, a Zacarías, que ya era viejito, y a Elizabeth, porque iba a preparar el camino. Este bebé se llamaba Juan el Bautista, ¿sí? Y después, a los 6 meses, el Espíritu de Dios va y le dice a María, y le dice, pues no, principalmente a María, y habla que iba a concebir por la obra del Espíritu Santo a un bebé, al cual llamaría Jesús, ¿sí? Ahora, cuando el ángel habla y le dice a Zacarías que va a tener un bebé, él dice, pero es que estamos viejitos, ¿no? ¿Cómo? O sea, no lo quiso creer. Entonces el ángel le dice, por cuanto no has creído, quedarás mudo. Esto era una señal, ¿no? Después de que concibe esta Elizabeth y después concibe María a los 6 meses, no sé si recuerdan que ellas se encuentran después. Incluso lo vimos en la película de diciembre, ¿sí? ¿Y qué fue lo que sucede? Sucede que en el vientre, dice la palabra, que serían bautizados desde el vientre por el Espíritu Santo, por la obra que habrían de hacer, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una generación, estamos hablando de esto, de que desde que son pequeños hasta el viejito que se quedó mudo, pero ya con un entendimiento como el que está a punto de nacer. A eso se refiere con esta generación, ¿sí? Que esta generación que somos nosotros, ¿sí?, no abortemos la verdad. No abortemos la verdad, que no se fracture esta verdad de Dios. Porque si no, todo lo que hablemos será solo ilusión y pérdida de tiempo. Ahora, esto no tiene que ver con salvación. Estoy hablando de otro asunto. No estoy hablando de salvación. No estoy diciendo pérdida de tiempo. Entonces me voy a la tierra. No estoy hablando de salvación. Estoy hablando del entendimiento, de la revelación de parte de Dios para la iglesia. Entonces, queremos bebés bautizados por el Espíritu Santo y viejos mudos, aunque sea, pero con entendimiento, ¿va? Entonces, no se trata de cómo yo quiero, ¿sí? No se trata de cómo queremos. Se trata de cómo Dios ha diseñado el plan. Pero para que nosotros podamos ser partícipes y efectivos en ese plan, tenemos que conocernos, tenemos que saber cómo fuimos creados con imposibilidades. Y quise hablar de este tema de imposibilidades porque no quiero que nos frustremos, ¿sí? Siempre que Dios trata un asunto espiritual, siempre normalmente los que predicamos somos los que estamos atravesando por ciertas situaciones espirituales en nuestras vidas. Y Dios precisamente trae una palabra precisamente ¿para qué? Para que nosotros sigamos avanzando y no nos estanquemos en algo, que no nos quedemos ahí en ese mismo lugar. Pero sobre todo, si hay una responsabilidad, que podamos avanzar juntos, ¿sí? Juntos. A donde quiera que nosotros vayamos, termino con esto. A donde quiera que nosotros vayamos, Dios nos ha asignado un imposible. Y esta es una buena noticia que aparentemente suena como mala noticia. A donde quiera que tú y yo vayamos, Dios nos ha asignado un imposible. A todos, a cada uno de nosotros.
Esto lo podemos ver en resumido en Hebreos 11. Siempre hablo de ellos, ¿sí? A todos ellos se les dio una asignación imposible ante los ojos humanos. David se le presentó un Goliat. A la vista humana decías, ¿qué va a hacer este joven con este gigante, no? A todos Dios nos ha asignado un imposible, ¿sí? Que marcará nuestro destino, marcará nuestras vidas, ¿sí? Dios nos dio precisamente ese imposible, ¿sí? Todos nosotros, Dios nos ha asignado un imposible para que en nuestras vidas Él se magnifique, para que en nuestras vidas se dé a conocer, para que en nuestras vidas Él sea, como lo cantamos, sea glorificado. Dios nos ha asignado un imposible. No lo olvides, por favor, no eches en saco roto esto, porque va a llegar el momento en que digas, híjole, creo que de esta no salgo. ¿Es esto imposible? Pero donde Dios se va a glorificar, ¿sí? Dios mostrará en su momento, en su debido tiempo, ese imposible, ¿sí? Porque nacimos precisamente por esa razón de que Dios en nuestras vidas haga lo imposible y sea manifestado. Todos los hombres que narra la Biblia fueron marcados por un imposible. Fueron asignados por Dios. Nadie se va a escapar, ¿ok? Nadie, ni ellos ni nosotros nos escaparemos de esta asignación. Un imposible en nuestras vidas que en Cristo puede y va a ser posible, ¿ok? Terminamos ya. Terminamos. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Yo sé que a veces la palabra no es tan clara como quisiéramos exponerla. Pero yo tengo paz en mi corazón porque yo sé que es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios quien te va a revelar esta palabra y toda la palabra que hemos escuchado. Así que démosle gracias y oremos ahora para que Dios nos revele la palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde ya. Gracias por tu palabra. Señor, oro en el nombre de Jesucristo y pido al Espíritu Santo que nos sea revelada esta palabra y toda la palabra que ha sido guardada en nuestra biblioteca, Señor. Que podamos tener una estructura y un pensamiento de biblioteca, Señor, para poder echar mano de todas las herramientas que tú nos has traído y nos has proveído durante todo este tiempo, Señor. Padre, que no haya ninguna frustración en nuestras vidas, sino que entendamos cómo fuimos diseñados, cómo es nuestra naturaleza en nuestras vidas, Señor, que opera, y cómo es que tu Espíritu Santo, Señor, obra de manera sobrenatural en el momento del cual tú ya tienes previsto, Señor. Te doy gracias por la vida de todos y cada uno de ellos, de todas las familias, y te pido, Espíritu Santo, que podamos ir degustando un poco más la palabra de verdad, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.